Bueno, damos gracias al Señor porque estamos una vez más reunidos en línea para llevar una vez más a la Iglesia Fuente de Vida Eterna, amigos y hermanos que nos escuchen en diferentes lugares, hoy podría decir del mundo. Vamos a dar inicio a el punto doctrinal que estamos estudiando en este día, y estamos estudiando al Señor Jesucristo. Terminamos hace un par de lecciones atrás la lección de Dios, el estudio de Dios. Hoy estamos con el estudio de Jesucristo y estamos en el área de que Él poseía espíritu, Lucas 23:46, alma, Mateo 26:38, y cuerpo, Juan 1:14, que es el versículo que leímos en la última ocasión. Daremos inicio sobre el mismo punto de que tenía cuerpo en Hebreos 10:10. Al leer este versículo vamos a elevar una oración para continuar con esta lección. Dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Señor. Gracias por el privilegio de darnos la oportunidad de salir al aire una vez más. Te suplico, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, que sea tu Espíritu Santo llevando a cada corazón esta palabra, esta enseñanza, para que reafirme cada uno, Señor, su fe y aumente también, Señor, su amor y su interés por el conocimiento de la palabra. Te adoramos, te bendecimos. En tus manos, Señor, ponemos esta enseñanza. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues muy bien. Hablando de que Jesús tenía cuerpo, este estudio se refiere, o lo analizamos, lo aprendemos, lo creemos, porque la Escritura nos habla a nosotros de que, conforme a todo lo que hemos estado viendo, de que Él vino en carne al 100%, Él fue un ser humano, como usted y como yo. Ese fue el mérito del sacrificio que Él hizo, porque Él tenía que sentir el dolor y el sufrimiento sobre su cuerpo del pecado de todos nosotros. Su naturaleza humana fue verdaderamente eso, humana, pero también absolutamente sin pecado. Hebreos 4:15 es lo que nos dice la Escritura. En Hebreos 4:15 nosotros podemos leer, la lectura dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Le soy sincero a cada uno de los oyentes, durante mucho tiempo yo batallé para entender este versículo. Batallé de una forma como ustedes no se imaginan, porque entendiendo el significado, dentro de mi corazón yo llegué a sentir como humano que era como una blasfemia lo que yo hablaba, lo que yo entendía. Porque este versículo, si usted lo analiza, mire la forma o lo que en sí nos está enseñando a nosotros. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, Dios
nos entiende. Nuestro sacerdote Jesucristo, Él nos entiende. Pero ¿cuándo es que usted puede entender a una persona? ¿Podrá usted entender a una persona si usted no ha tenido una experiencia similar a la de esa persona? Si usted no ha pasado por esos sufrimientos en los que esa persona ha estado o está viviendo, ¿podrá usted entender a un drogadicto cuando usted no ha sido drogadicto? ¿Podrá usted entender a un alcohólico cuando usted no ha sido alcohólico? Yo, por mi propia experiencia, puedo decirle que no. Podemos compadecernos, podemos sentir compasión, lástima por una persona que esté en esa situación, pero entender por lo que esa persona está pasando no va a ser tan fácil, porque no hemos nosotros tenido la misma experiencia. Podríamos haber tenido experiencias en cuanto a adicciones de otra clase, porque hay diferentes clases de adicciones, no solo la droga, no solo el alcohol. Hay adicciones de sexualidad, hay adicciones hacia lo material, obsesión por un trabajo. Una persona no puede estar feliz, no es tranquila si no está trabajando. Yo he conocido personas así, y ponen su trabajo antes que su propia salud. Bueno, tal vez algunos me entiendan esto, pero el asunto es de que aquí el verso nos está diciendo a nosotros que es imposible que nuestro sacerdote no pueda compadecerse de nosotros, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Pero ahora vamos a ver el por qué. Sino uno, porque vivió en carne, sino uno, porque fue 100% humano, que estuvo en este mundo, sintió las debilidades que usted siente y que yo siento. Por eso se me hacía blasfemo, porque mire lo que dice: sino uno que fue tentado. Tentado quiere decir que fue provocado. Esa es tentación. Algo que usted ve, algo que usted tiene ante sí y no se siente tentado a tenerlo, eso no es, si no siente esa atracción o ese deseo de tener aquello, no es tentación. Tentación es algo que nos provoca a nosotros. Entonces por eso dice, sino uno que fue tentado en todo. Él fue 100% humano. Él conoce sus debilidades, Él conoce mis debilidades, Él conoce las debilidades de todo ser humano, porque Él fue 100% humano. Dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza humana. Pero mire esa coma que usted ve, y la frase que continúa, dice, pero sin pecado. Muchos dicen, es que Él se mantuvo sin pecado porque Él era Dios. No blasfeme. No blasfeme. Él se mantuvo sin pecado porque tenía que darnos a nosotros el ejemplo y tenía que morir en la cruz del Calvario sin pecado, como un cordero, como ya estuvimos estudiando en las ocasiones anteriores, como un cordero sin mancha, sin defecto alguno. Tenía que ser un cordero perfecto para que pudiera servir para nuestra justificación, para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Entonces, Él sintió, conoce sus debilidades, conoce mis debilidades,
porque como humano él sintió las mismas debilidades. Y ahí para allá pídele que Dios, o si quiere saber un poco más, llámeme, comuníquese y yo con gusto voy a tratar de atenderlo. Entonces yo creo que más que suficiente lo que hemos hablado, y para algunos quizás se le oiría o a sus oídos se le haría muy feo escuchar lo demás, pero quizás voy a tener que decir algo. Él pudo haber sido tentado por alguna atracción física. Él pudo haberse sentido provocado a derramar fuego, porque sí pudo haberlo hecho, al sentir esa debilidad humana, ese enojo, ese coraje y aquella provocación y aquellas blasfemias que él escuchaba cuando aquellos contradictores llegaban a él pudo haber sentido quizás el deseo de derramar fuego y consumir a aquella gente, pero no lo hizo, no se dejó provocar. Pudo resistir aquella inclinación, aquella incitación, aquella provocación para hacer el mal. Él pudo resistirse, porque tenía que llegar perfecto a la cruz. Y por eso dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No cayó en pecado, no cayó en provocación. Satanás quiso hacerlo fallar, quiso provocarlo a que hiciera algo que no tenía que hacer. Y las tres tentaciones que le llaman, yo creo que todo mundo sabe de estas tres tentaciones. Cuando llega el enemigo que sabía que Jesús tenía hambre y le dice, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Mi Jesús le responde, no solo de pan vivirá el hombre. La segunda tentación, una de las otras tentaciones, lo sube al templo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate al vacío, porque escrito está que Dios va a mandar a sus ángeles para que tú no te golpees. ¿Qué es lo que le quiso decir? Literalmente dice, para que tu pie no tropiece en piedra, porque es lo que está escrito como profecía, y se estaba cumpliendo en ese punto. Pero Jesús le responde con la misma palabra, y así sucesivamente, ¿verdad? No se deja tentar, no se deja tentar. Por lo tanto, mis hermanos, amigos que me escuchan, vemos nosotros en esta ocasión que por eso Jesús nos entiende a nosotros. Y yo creo, conforme la palabra, aunque no viene en esta clase, que como Él estuvo sujeto a las debilidades humanas, pero se mantuvo sin pecado, Él sintió lo mismo que usted sintió. Y aquí ponen algunos ejemplos, como sintió hambre, Mateo 4:2. Sintió hambre. Entonces, en Mateo 4:2 nos dice lo siguiente: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Por eso ya no seguí allá, porque íbamos a ver esto. Di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero Jesús está hablando en el sentido espiritual. Muchas veces el hambre material nos lleva a cometer errores por saciar nuestra hambre. Muchas veces el hambre material nos lleva a cometer errores, a las madres muchas veces las lleva a cometer errores, a caer en grandes errores por darles de comer a sus hijos, etcétera. Hay muchos ejemplos de eso. Entonces, Jesús no se dejó provocar, sintió hambre, sintió cansancio, Juan 4:6, sintió cansancio. Prácticamente mi Jesús también se sintió cansado,
Y aquí nos habla de cuando se encontró con la samaritana, pero no vamos a hablar de eso. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. El punto que aquí estamos tomando es que él se sintió, ¿cómo? Contesten ahí en sus hogares. Cansado, ciertamente, ¿verdad? Cansado. Debilidad humana. Punto 4. También se sintió, regresamos a Mateo capítulo 26, verso 37, también él sintió angustia. ¿Conocemos la angustia? Aquella aflicción angustiosa que muchas veces llega al corazón. Fíjese bien. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, bueno, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Angustia, una aflicción tremenda. Una aflicción grande. Aquella que muchas veces nos lleva a la desesperación. Y en el ser humano muchas veces estas angustias, estas aflicciones lo llevan a buscar salidas falsas. Mi Jesús sintió todo eso, porque era 100% humano. Recuerde que la lección que estamos estudiando es la humanidad de Jesucristo. Esa es la lección que estamos estudiando, la humanidad de Jesucristo. Jesús 100% humano. Jesús se angustió en gran manera, dice. Punto 5. Juan 11:35. En Juan 11:35 a nosotros también nos da, fíjese bien, otra de las debilidades o sentimientos humanos. Para muchos es el versículo más grande. Hay otro más pequeño, pero hay otro más pequeño que ese todavía, ¿verdad? Pero vamos a leer este. Dice, Jesús lloró. Mire, ¿por qué llora usted muchas veces? Ya lo que dijimos anteriormente, cuando está angustiado, cuando está triste, cuando está afligido, ¿verdad? Cuando la tristeza ya embargó su corazón por todo lo que está pasando y que no encuentra solución. Entonces, y a Jesús le pasó lo mismo. Jesús lloró. Ya todos saben cuándo fue ese momento cuando él lloró. Pero no vamos a hablar de eso, porque el punto es que estamos estudiando las debilidades humanas. Jesús lloró. Punto número 6. Y regresamos al versículo anterior de Hebreos 4:15. En Hebreos 4:15. Tentaciones. Hermanos, 15, Hebreos 4:15. Analicemos nosotros lo que es una tentación. Una tentación es una debilidad extrema, un deseo incontrolable, que muchas veces para llevarlo a cabo o alcanzar nuestros objetivos o aquello que deseamos o aquello que nos atrae, no medimos consecuencias. No pensamos muchas veces en el daño que le vamos a hacer a otra persona, en el daño que va a sufrir otra persona.
simplemente dejamos de pensar por satisfacer o lograr aquello que nosotros queremos. También puede ser un sentimiento momentáneo que como no está en oración y se le presenta una oportunidad, usted como corderito cae en aquella tentación. Y cuando viene a reaccionar ya es demasiado tarde. Esa es la tentación. Y para analizar lo demás, usted piense en cada una de sus debilidades. ¿Cuál es su debilidad? Muchos podrían decir, mi debilidad es el sexo opuesto. Señor mío. Mi debilidad es el dinero. Y para tener dinero, no importa lo que yo tenga que hacer, yo tengo que tenerlo. Mi debilidad es, y podemos ir enumerando muchas cosas. Y lo tremendo, por eso le digo, a mí se me hacía blasfemo cuando yo comencé a entender esto, y pasé muchos años en que yo para predicarlo yo no lo tocaba. Gracias a Dios, Dios me ha dado la libertad ahora de poderlo hablar, y espero que usted, amigo y hermano que me escucha, sepa entender esto. Ahora, si es cierto, Jesús se sintió tentado y la Biblia dice según nuestra semejanza, entonces podríamos añadir en todo, pero no es excusa para que nosotros llevemos a cabo nuestras debilidades. No, recuerde lo que dice al final de ese versículo, mire, pero sin pecado. Él no pecó. El hecho de que nosotros pequemos no es excusa ni podemos defendernos con este versículo. No, sí entiende Jesús nuestras debilidades, pero según la palabra no quiere que nosotros pequemos. Y por eso nos equipa. Recuerden lo que dice en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra ayuda. Él es el que nos ha equipado a nosotros para poder nosotros salir adelante y mantenernos libres y sin pecado. Él está para ayudarnos, para fortalecernos. Él está para ayudarnos, para fortalecernos, para guiarnos. Por lo tanto, nosotros, mis hermanos amados, no tenemos ninguna excusa para poder justificar nuestros errores, nuestros pecados. Para poder nosotros mantenernos y poderle serle fiel al Señor, no le hablo por mi justicia, le hablo por lo que la palabra de Dios dice. Lo que tendríamos que hacer es mantenernos en oración. No es el tema que estamos estudiando, pero muchas veces estos versículos dejan un mal rumbo, dejan un mal rumbo a los oyentes, si no se les explica esto. En San Juan 15, entre el 15 y el 16 está un verso que dice: separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Entonces, para poder vencer, nosotros tenemos que estar en constante comunión con Cristo, buscando la ayuda del Padre en el nombre de Jesús. Por eso dice: separados de mí, nada podéis hacer. Y nosotros podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Muy bien, entonces, terminando con ese punto B, hoy vamos al inciso C, donde dice que Jesús, como humano, estuvo sujeto a las debilidades humanas. Oh, este es el que estamos estudiando. Tentación y todo. Pasamos al inciso D, donde dice algunos nombres humanos
usados de él. Algunos nombres humanos con los que el mundo mismo lo reconoció. Lucas 19:10, encontramos el primero. El primero que encontramos, fíjese bien, Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque la gente lo veía y dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque la gente sabía que, y él era reconocido por el hijo de José el carpintero. Por esa razón, el Hijo del Hombre, porque él nació bajo un seno familiar humano, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Esa es una realidad innegable. Pero nació de una mujer como un ser humano. Ojo, tampoco es el tema. Hay muchos temas en los que nosotros hablamos, pero cada uno en su tiempo. María lo concibió siendo virgen. Ahora, use la lógica humana. ¿Qué pasó cuando Jesús nació? ¿Qué pasó cuando Jesús nació? Porque él no nació como muchos se atreven a decir milagrosamente, que el Espíritu Santo lo depositó dentro del vientre de María y el Espíritu Santo dentro del vientre de María yo lo sacó como un niño. No, nació como cualquier ser humano. Digan lo que digan, no tienen ninguna base bíblica para contradecir eso, y eso es lo que importa, lo que la Escritura dice. Ideas humanas, que el hombre dijo, que la mujer dijo, que aquellos dijeron, no importa lo que los otros dijeron. Lo que importa es lo que la palabra de Dios dice en este sagrado libro. Y esto no tiene contradicción. Durante gran parte de la historia, este libro sagrado ha querido ser contradicho. Pero hasta el día de ahora se mantiene en su total popularidad, que aún hoy por hoy es uno de los libros más vendidos del mundo, por más que lo han querido contradecir. Entonces Jesús nació 100% humano, como cualquier ser humano, lo que la Escritura a mí me dice. Continuando, vemos nosotros también que en Mateo, creo que es 1:21, porque aquí está un poco borroso. Jesús dice que le llamaron Jesús, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, un nombre humano, que tenía su significado, es cierto, pero humano. Otro versículo, Hechos 2:22, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, aún después de muerto, para darlo a conocer y para hacerle ver a los oyentes que tenía frente a él, aquel discípulo tuvo que decir: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, porque así lo había conocido el mundo, así lo había conocido la sociedad. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Aquella multitud que estaba en aquel lugar congregada había visto a Jesús resucitar muertos, había visto a Jesús darle vista a los ciegos, había visto a Jesús levantar paralíticos, expulsar demonios, etc. Por eso Pedro dice: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales
que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. No les está hablando ninguna mentira, les está recordando quién era aquel del cual él les está hablando en este momento. Y les dice, para que más entiendan, como vosotros sabéis, como vosotros lo recordáis. O sea, que no les estoy predicando a nadie, a ningún extraño. Les estoy hablando de aquel que ustedes mismos crucificaron a pesar de las obras y maravillas que hizo entre ustedes. Aquel que ustedes, sin haberles hecho nada, como un inocente, lo inculparon y gritaron ante Pilato, crucifíquenle. De él les estoy hablando, porque sí lo crucificaron y ustedes mismos lo vieron. No lo dice allí, pero yo estoy parafraseando. Ya me fui a la escena, ya me fui al lugar donde les está hablando. Ustedes mismos vieron cuando lo crucificaron. Ustedes mismos se burlaron de él. De él les estoy hablando. Y les estaba diciendo Jesús Nazareno, porque como ser humano había vivido entre toda esa multitud, lo habían conocido. Y ese es el punto que nosotros estamos viendo en esta ocasión, que todo el mundo lo conoció como un ser humano, que Dios lo usaba, que hizo milagros, muy cierto. Recordemos que ya milagros se habían hecho también en el Antiguo Testamento. Tenemos a un gran profeta, Elías, que había hecho lo mismo. Elías detuvo la lluvia por 3 años, Elías hizo llover fuego, etcétera. Grandes maravillas. Eliseo también resucitó un niño, hizo maravillas también. Ok, bueno, pero el punto es de que a Jesús la misma gente, el mismo pueblo, lo había conocido como un ser humano. Eso es lo que estamos hablando ahora. Continuando. Punto 4. Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5. Jesucristo, hombre. No dice, bueno, allí ya podríamos cambiar un poquito. Podríamos decir Jesús, hombre, ¿verdad? Hombre. Hay un estudio acerca de la cristificación, pero ahorita estamos nomás tocando este punto. Jesucristo, hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Bueno, ya está hablando de la cristificación de Jesús, porque ahora nuestro Redentor, aquel que había pagado por nuestros pecados, había vivido como hombre. Y murió como un hombre al 100%, sufrió y sintió los mismos dolores que cualquiera podría haber sentido, sufriendo ese tremendo castigo sobre su cuerpo que sufrió Jesús. Y por eso este versículo está mezclando ahora los dos nombres. El 100% humano que estuvo en la tierra, Jesús, hombre, y aquel Cristo glorificado que entregó su vida y resucitó y subió a los cielos y está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Entonces esta palabra dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Tampoco es el tema, pero mire tanta riqueza que tiene la palabra que si uno se deja llevar por otro tema, entonces no termina el otro. Pero a mí me gusta abarcar aunque sea un poquito. El mundo tiene suficientes mediadores, no que piden, en lugar de pedirle al Padre en el nombre de Jesús, le piden en el nombre de su abuelito. Le piden por mi abuelito, por mi abuelita, por esto, por... No
Nadie más nos puede ayudar delante de Dios. Nadie más tiene el poder para interceder por nosotros ante el Padre. Primeramente porque nuestros antepasados y grandes hombres santos que vivieron en este mundo e hicieron grandes obras y maravillas, milagros, en el nombre de Jesús, están muertos. No han resucitado. Y van a estar ante la presencia del Padre hasta que mi Jesús levante a su pueblo y nos reunamos con Él. Y como dice la Escritura, entonces estaremos para siempre con Él. Por lo tanto, mientras eso no suceda, y aún cuando suceda que estemos ante la presencia de Dios, no vamos a estar allá para interceder por otros. No podemos interceder por nadie. Nadie puede interceder por nadie, porque Dios no lo permite. Hay un solo mediador hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo, hombre. Algunos podrán no entenderlo. Así rápidamente voy a tratar de darles una historia. Fíjese bien, una historia de un hombre rico que vivió aquí en la tierra. Un hombre rico, así le llama nomás la Escritura. Y también vivió un pobre hombre, la Biblia le dice mendigo. Y dice que vivieron en su mismo tiempo. El rico hacía banquetes con esplendidez, comía, bebía, se alegraba, se regocijaba, y a la puerta de aquella casa donde se celebraban estos grandes banquetes, estaba el mendigo Lázaro. Y no le tiraban ni siquiera las obras. ¿Sabe usted que mucho rico lo que hace, mucho potentado lo que hace, prefiere mejor tirar lo que no se va a comer, tirarlo a la basura, antes que regalárselo a los pobres? La Escritura nos habla de que aquel mendigo murió. Y dice que fue llevado al seno de Abraham. Cuando decimos al seno de Abraham, allá con Dios. También murió el rico, porque ese es el problema que no entendemos aquí en la tierra. Que en tanto el rico como el pobre tiene un mismo destino. Y tanto el rico como el pobre tiene la misma oportunidad de elegir su destino. Muchos dicen que el hombre nada tiene que hacer para elegir. No, si estudiamos las Escrituras, yo le garantizo que vamos a llegar a la conclusión de que el hombre es el que elige dónde quiere ir. Que Dios lo sepa desde el principio, sí, también se los acepto. ¿Por qué? Porque mi Dios es omnisciente y Él todo lo sabe. Ya sabe que Pancracio se va a ir al infierno, pero no porque Dios quiera. No porque Dios lo haya escogido para que se vaya al infierno, sino por la desobediencia, la rebeldía de Pancracio. Mi Dios no es injusto. Mire, hace poco hice algo que yo nunca hago. A mí nunca me van a ver discutiendo en las redes sociales, ni dando opiniones, ni nada por el estilo que vayan a despertar una polémica, porque la palabra de Dios no es para eso nunca. Yo predico libremente, pero si alguien quiere discutir un tema conmigo, lo vamos a hacer en lo privado. En público, jamás, porque no vamos a ir a dar un show. No vamos a dar algo que hablar a los inconversos. Nosotros, entre nosotros, tenemos que amarnos. Y si hay algún punto que tenemos que platicar, tenemos que hacerlo en privado para que aprendamos los dos. Eso que les quede de mensaje a aquellos que les gusta hacer eso en público, no es bueno. Delante de Dios no es bueno. Bueno, murió también el rico. Y comienza aquel y le dice,
cuando ve allá al mendigo disfrutando de los bienes celestiales, porque la Escritura dice que cuando estemos con el Señor ya no habrá llanto, ya no habrá clamor, ya no habrá dolor, ya no va... Óigame, se terminó todo el sufrimiento, allá sí. Y ven a aquel pobre hombre que ahora está disfrutando y él está sufriendo. Las riquezas allá no le van a servir de nada. Y le dice, Padre Abraham, porque sí reconoció a Abraham. O puede haber dicho, Dios mío, Padre Abraham, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo y que venga a refrescar mi garganta. Y Abraham le responde, no se puede. Ni Lázaro puede ir para allá, ni tú puedes venir para acá. Tenemos la opción de elegir nuestro destino eterno mientras tengamos vida. Hay un dicho en mi tierra, y ojalá no les parezca muy feo, muy malcriado, dice, muerto el perro, se acabó la rabia. Muerto el ser humano, ya no hay más oportunidad. Y le hace una petición, mire, quiere interceder y le dice, Padre, bueno, entonces manda a Lázaro que vaya y le anuncie a mi familia que cambien de vida para que no vengan aquí donde yo estoy. Porque si iban a donde él está, aparte del sufrimiento que iba a tener, se le iban a echar encima cada uno que fuera llegando. Por tu culpa, tú nos enseñaste esto, tú nos conduciste a esto. Y otro sufrimiento más le iba a llegar. Envíales allá que les diga para que no vengan acá. ¿Qué dijo Abraham? Tampoco se puede. Lázaro ya de aquí ya no sale, ya él a disfrutar eternamente. Allá aquellos tienen a los profetas, lo que quiere decir, aquellos tienen a los pastores, a los predicadores, aquellos que tanto critican, aquellos que si es posible quisieran que desaparecieran, allá los tienen, a ellos tienen que escuchar. A ellos tienen que escuchar. Mire, no hay nadie más que pueda interceder por nosotros. Nadie. Solamente Jesucristo, hombre. El que murió y pagó por nuestros pecados. Entendamos esto, por favor. Que en entender eso es que encontramos la salvación de nuestras almas. Dios no quiere que nadie se pierda. Bueno, vamos a continuar con la lección. Dice la palabra. El último nombre era hijo de David. Hijo de David. Recordemos aquellos ciegos que cuando Jesús caminaba y mucha gente, aun cuando lo recibieron, que le tiraban con las personas con ramos y todo, Jesús, hijo de David. Y aquellos ciegos, fíjese bien, le decían también, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Había un canto muy antiguo que recuerda los cantos de antes, los himnos que le llamábamos, ahora le llaman canciones muchas veces. Yo no sé desde cuándo comenzó eso, que a un canto para Dios le llamaban canción, ¿verdad? Me costó adaptarme a ese nuevo sistema. Pero yo entendí que himno es aquello que está basado en la palabra y que nos lleva a recordarnos un mandamiento y un consejo para que nosotros guardemos la palabra de Dios y vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Para mí ese es un himno. Una canción, como le llaman algunos a los cantos dentro de la iglesia cristiana ahora, son cantos testimoniales. Como aquel que dice, una llaga podrida era mi vida,
cosas, canciones como esas, un testimonio personal, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, nosotros terminamos con esta lección acá y voy a dar una introducción porque tenemos tiempo todavía a la clase que seguiremos estudiando nosotros. Ahora, ¿qué lección o qué parte estuvimos hablando de Jesucristo en esta lección que terminamos? Sí, así, la humanidad de Jesucristo. Tienen toda la razón. La humanidad de Jesucristo. ¿Qué concluimos ahora? Ahora, fíjese bien, vamos a comenzar con la deidad de Jesucristo. Dicho de otra forma, para que me lo entiendan, Jesucristo como Dios. Y en esto casi la mayoría va a estar de acuerdo con la elección. Casi no van a haber contradictores. En la anterior hay varios que si quisieran podrían, no, que no es así, porque muchos no creen que Jesús haya sido 100% hombre. Algunos lo toman como semidios y así lo enseñan, pero no voy a tocar esos temas, ¿verdad? Ahora, en cuanto al Señor Jesucristo y su deidad, o sea, Jesucristo como Dios, en esto casi la mayoría va a estar de acuerdo. Solamente una denominación, no la voy a mencionar, ustedes ya saben cuál es, que no toman a Jesucristo como Dios, sino como simplemente un siervo, un servidor. Que fue fiel, sí, pero que él no es Dios. Miren los grandes conflictos en los que nos ponemos. Bueno, vamos a ver, a estudiar este punto a la luz de las Escrituras, porque gracias a mi Señor, lo que yo aprendí desde allá por noviembre del 74, lo que yo aprendí es lo mismo que yo sigo enseñando. ¿Y saben qué? No veo que la enseñanza sea vieja, ni que se torne aburrida o monótona. No, cada vez que yo estudio lo que yo aprendí desde allá del 74, yo me gozo y mi corazón se regocija, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y nunca deja de ser. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Altísimo no pasará. Bueno, entonces la deidad de Jesucristo. Que Jesús era divino se prueba por los hechos siguientes. En las Escrituras se le dan nombres divinos o nombres atribuidos a Dios. En Juan 1:1, fíjese bien, en Juan 1:1 se le da el nombre de Dios. No, ahí no dice Jesús. Bueno, ese es otro punto. Vamos a ver. Y eso lo vamos a ir viendo. Lo que aquí veamos y que todavía no entienda, yo le diría de que se espere un poquito, porque durante la lección vamos a ir encontrando versículos que nos hablan de los mismos puntos. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí está hablando de la Trinidad. Encontré un contradictor que dice que esto fue un poema y que fue adaptado a las Escrituras. Podría haber sido que sí. Bueno, pero ahí me estoy metiendo a otros estudios que no quiero dejarlos confundidos, ¿verdad? Ahora, para enderezar esto y ya no seguir en eso, porque a mí se me despiertan las cosas acá. Recordemos que la Escritura nos habla a nosotros. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda Escritura es inspirada por Dios. Inspirada es que Dios
puso en el corazón de los escritores lo que tenían que poner. ¿Ok? Entonces, por inspiración de Dios, este versículo está acá. Y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es la palabra, ¿verdad? ¿Cómo hizo Dios todas las cosas? Por la palabra. Pero aquella palabra se hizo carne. Era Dios. Entonces, pero se hizo carne. Ok, ya vamos a ver, el otro versículo que sigue es el verso 8, de aquí mismo. El verso 8, mire lo que dice. Mas del Hijo, hablando Dios, mas del Hijo, ¿verdad? Jesús, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Aleluya. Mire, acá es de, y el verbo se hizo carne. Ok, el verbo que se hizo carne fue reconocido como Jesús, el Hijo de Dios. Y el versículo 8 de este mismo capítulo de Juan, fíjese lo que dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, aquí, Dios, hablando del Hijo, está diciendo del Hijo, se está refiriendo al Hijo de esta forma, tu trono, oh Dios, porque el que está hablando, en este caso el que está inspirando es Dios, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Eso es lo que dice, ¿de quién? Exacto, del Hijo, Jesús. Bueno, vamos a seguir buscando más pruebas. El Hijo de Dios también fue reconocido como el Hijo de Dios. Mateo 16, 16. El Hijo de Dios. Mire lo que dice. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 17. Quedémonos ahí. Pero les voy a recordar un poquito más del contexto para que entiendan por qué Pedro dijo esto. Jesús les había lanzado una pregunta a los discípulos y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y no, unos dicen que tú eres Elías, unos dicen que eres Juan, otros que algunos de los profetas, y bueno. Eso es lo que la gente decía. ¿Por qué? Porque veían en Jesús, aquel hombre, algo especial. Habían visto en Jesús, las multitudes, el pueblo entero habían visto en Jesús que para que él hiciera lo que estaba haciendo, él solamente lo podía hacer si Dios estaba con él. Entonces Jesús examinando la fe de sus discípulos, les dice, ¿quién dice la gente que yo soy? Que Juan, otros que Elías, otros que cualquiera de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Y había un hombre ahí que era intrépido, era audaz, y que siempre quería ser el primero. Y ese hombre se llamaba Pedro. Y le contesta Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El contexto que sigue dice, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Para reconocer lo espiritual y las verdades del Evangelio, se necesita que en el corazón del hombre haya necesidad espiritual, humillación espiritual, para que Dios haga su obra redentora en él. Bueno, entonces fue reconocido como el Hijo de Dios por sus seguidores. Punto C. Señor. El Señor en un sentido divino. En un sentido divino. Hechos 4:33.
Hechos 4:33 nos habla de este punto, acerca de esa palabra. Era un adjetivo que se le daba a alguien poderoso, ¿verdad? O sea, en un sentido divino. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, en este caso del Señor de los cielos, Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Cuando Jesús resucitó, inmediatamente después de la resurrección y de la ascensión de Jesús, no fue al siguiente día de la resurrección, no. Fue como aproximadamente 1 mes y medio después de la resurrección de Jesús que comenzaron los discípulos a predicar a un Cristo no muerto, porque nosotros no predicamos a un Cristo muerto. Comenzaron a predicar a un Cristo resucitado. Aleluya. Bendito Dios, qué gozo da. Ay, Señor, qué lindo eres. Bendito Dios. A un Cristo resucitado. Por eso dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Un último versículo para concluir, y vamos a continuar la próxima semana con este estudio sobre la deidad de Dios, de Jesús, perdón. El 17, verso 17. Se me fueron bien lejos. 16, 17. Bueno, quedémonos con este que está puesto, y vamos a concluir con ese, y el miércoles vemos el 17. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ay, Señor, este es un versículo que a mí me gusta usarlo cuando discuto cierto tema. Lo voy a dejar aquí a la incógnita para que ustedes lo analicen. Muchos han sacado una enseñanza diferente a la que dio Jesús por medio de este versículo. No es juzgar, es enseñar. La mayoría de las ocasiones, y aún hasta en el día de ahora, enseñamos nosotros que perdón de pecados solo lo podemos adquirir llegándonos al Padre y pidiéndole perdón al Padre Dios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aquí en este versículo está hablando con uno que ya era creyente, que ya creía en el Padre, ya creía en la manifestación del Espíritu Santo, pero todavía no había creído en Jesús como su Redentor. Y entonces ahí le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué lección estamos estudiando? Exacto, la deidad de Jesús. Vamos a continuar el próximo miércoles. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Señor. Gracias por tu grande amor y misericordia. Gracias por desprenderte de tu humanidad celestial y divina y venir a este mundo como ser humano para llevar en tu cuerpo el castigo de nuestros pecados. Gracias, porque por medio de ese sacrificio hermoso, nosotros podemos llegar a ti en el nombre de Jesús y pedir perdón por nuestros pecados, para poder pertenecer a ser tu pueblo, tus hijos, como dice Juan 1:12. Gracias, Señor. Padre, aprovechamos este momento para pedirte en el nombre de Jesús
por cada una de las necesidades que hayan en medio de tu pueblo, por cada una de las necesidades que haya, Señor, en cada uno de los oyentes. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, glorifícate por tu misericordia y por tu amor, tanto en medio de tu pueblo, Señor, como en aquellos, Señor, que están escuchando o que escucharon esta enseñanza, Padre. Que tu Espíritu Santo hable a sus corazones. Y si hay alguno, Señor, que en este momento quiera abrir su corazón a ti, Padre, en el nombre de Jesús, yo voy a hacer este llamamiento, esta invitación. Mientras tu pueblo sigue orando, aquellos que ya te conocen siguen pidiendo por aquellos que no te conocen, Señor. Estén donde estén. Yo hago en este momento, amigo que me escucha, amiga que me escucha, yo le hago una invitación grande. Si usted ha sentido en su corazón, siempre me atrevo a decir, si usted ha sentido en su corazón, porque eso es lo que importa. Usted no siente, podría hacerlo, pero no lo va a hacer de corazón. Pero usted ha sentido en su corazón el toque divino y siente el deseo de abrir su corazón a Cristo. Hoy es el tiempo, hoy es el día aceptable para que usted abra su corazón e invite a Jesús a morar en él. En Apocalipsis dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, yo entraré a él y abre la puerta de su corazón. Yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Lo cual quiere decir que va a tener una relación íntima con usted. Usted ya no va a estar solo, ya no va a estar sola, sino va a estar Cristo en usted para ayudarle en toda necesidad. Yo le invito en el nombre de Jesús. ¿Quieren recibirlo como su Salvador? Yo voy a hacer una oración. Ejemplo, no que necesariamente usted repita mis palabras. Usted con sus propias palabras puede pedirle perdón a Dios en el nombre de Jesús, más o menos en esta forma. Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, quien dicen que murió en una cruz para pagar por mis pecados. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido perdón. Quiero que hagas de mí un nuevo ser, una nueva criatura. Estoy cansado de vivir en el pecado. No he encontrado la felicidad que yo necesito y que ansío. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. En el nombre de Jesús te pido perdón. Recíbeme como tu hijo. Gracias, Padre. Usted puede seguir orando donde esté. Derrámese delante del Señor. Si siente llorar, llore. Llore, pidiendo perdón por sus pecados, doliéndose por lo mal que ha hecho, ofendiendo a Dios en su vida. Si hay alguno que haya conocido el Señor y quiera reconciliarse, como aquel hijo pródigo regresó al Padre pidiendo perdón, Dios está con los brazos abiertos. Si hay alguno que quiera reconciliarse, ya sabe cómo conducirse a Dios, pidiéndole perdón, pidiéndole que le dé una segunda oportunidad. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Reconcíliate con tu Señor. Gloria a tu nombre, oh Padre. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Si hay algún enfermo, Padre, lo ponemos delante de ti. Tú eres todopoderoso y nada hay imposible para ti. Sana a los enfermos. Sana, Señor, a estas mujeres, a este hombre, Señor,
que tienen este virus. En el nombre de Jesús, Padre Santo, estamos esperando un milagro tuyo, Señor. Y si hay algún otro entre los oyentes que esté padeciendo lo mismo, en el nombre de Jesús, yo lo pongo en tus manos, Señor amado. Aleluya. Gloria a tu nombre. Amén y amén. La iglesia Fuente de Vida Eterna, su pastor Alberto Méndez, pero como me están viendo ya de allá de mi tierra, El Salvador también, conocido allá en mi tierra casi solo por Luis Alberto Méndez, ¿verdad? Entonces ustedes me van a encontrar en la página del Facebook o como Alberto Méndez, ¿verdad? Socialmente conocido, Luis Alberto Méndez Díaz. Dios me le bendiga. Hasta la próxima. Gloria a Dios.